Quiero darles una palabra de hoy que es una bendición para tu vida. Y he titulado mi mensaje Enemigos de la sabiduría. Enemigo de la sabiduría. Yo quiero que hoy recordemos que la sabiduría es importantísima. Dile conmigo, súper importante. Dile al que está a la parte de hoy. Es súper importante. Es la cosa más importante en el reino de Dios. La Biblia dice que Dios creó todas las cosas por medio de su sabiduría. Lo más grande que Dios tiene no solamente es su poder. Acuérdese que Dios tiene tres atributos. Él es omnipresente, que está en todos lados. Él es omnipotente, es todopoderoso, pero Él es omnisciente, es decir, que lo sabe todo. Y yo quiero ponerte esto en tu corazón, porque de lo que hace que nuestro Dios sea tan glorioso, tan maravilloso, no solamente es su poder y su majestad y su gloria, es su inmensa sabiduría. La palabra de Dios nos enseña que el mismo Jesús le dio prioridad a la sabiduría antes que a la unción y al poder de Dios. Eso me tiene que decir algo a mí. Eso me tiene que decir que ser sabio debe de ser muy importante y que yo necesito ser sabio. Hemos aprendido que ser sabio no significa saberlo todo. Hemos aprendido que ser sabio significa tener temor de Dios, obedecer la palabra de Dios, ir a la fuente de toda sabiduría, que es la presencia de Dios, y que Dios dirija nuestra vida. Una persona sabia es una persona que es dirigida por Dios y por su palabra. Hemos aprendido que de nada sirve que Dios nos bendiga si no tenemos sabiduría para mantener esa bendición en nuestras vidas. Lo vemos, por ejemplo, en los matrimonios. Cuando se casan, buscan que sea el pastor el que los case, que haya una bendición especial ese día. Queremos que el Dios Todopoderoso nos bendiga. Pero lo más importante no es que Dios bendiga tu matrimonio. Lo más importante es que esa bendición de Dios se mantenga en tu matrimonio. Que pueda ser un matrimonio bendecido en presente continuo por causa de la forma en la que nosotros vivimos la palabra de Dios, vivimos bajo la bendición del Señor. De nada sirve que Dios te sane a través de un milagro poderoso si nos volvemos a enfermar por el estilo de vida que tenemos. ¿De qué le sirve a Dios o de qué te sirve a ti que Dios te sane de diabetes si con el estilo de vida que tienes, la falta de sabiduría que tienes para comer te vuelve a enfermar? ¿De qué le sirve a Dios que te prospere si no tienes sabiduría para manejar la prosperidad que Dios te da? No tienes sabiduría para manejar tus finanzas, si todo lo mal inviertes. Vemos, por ejemplo, la historia del hijo pródigo. La Biblia dice que el padre le dio la parte de la herencia que le correspondía y llegó a tener nada después de tenerlo todo, porque lo malgastó viviendo perdidamente. Entonces no fue sabio en el manejo de su economía. ¿De qué te sirve ganarte la lotería? Que Dios te revele el número de la lotería. ¿Cuántos quieren que Dios les revele el número de la bolita? ¿Ah? Señor, revélame la bolita. Y queremos que Dios nos revele el número de la bolita, ¿va? Ay, hoy soñé con mi carro. Compra la bolita de que tenga el número de la placa del carro, dice la gente, ¿va? Ese es el número que Dios me está mandando. Y se sacan la bolita y luego todo lo malgastan. Está comprobado estadísticamente que todas las personas que se han ganado la lotería se quedan sin nada. Que de nada les sirve a la gente que Dios les haga un milagro financiero y que Dios los bendiga si toman malas decisiones para invertir. ¿De qué te sirve que Dios te abra una puerta gloriosa que no le abre a nadie si con malas decisiones, por no ser sabio, cierras esa puerta? ¿De qué te sirve que Dios restaure tu relación matrimonial? ¿De qué te sirve que Dios toque el corazón de tu esposa y te perdone una infidelidad, o de tu esposo y te perdone una infidelidad? ¿De qué sirve que Dios te dé la oportunidad de levantarte de nuevo si no cambiamos nuestros hábitos? Si no somos sabios en el manejo de nuestras finanzas, si no somos sabios en el manejo de nuestra relación matrimonial, si no hemos aprendido nuestros errores, no somos sabios en nuestra manera de vivir, se vuelve a destruir, se vuelve a echar a perder todo.
Por eso, Iglesia del Señor, hoy Casa de Fe y otras iglesias en la ciudad y en el mundo entero le estamos pidiendo a Dios un avivamiento de sabiduría. ¿Por qué? Porque el avivamiento del poder de Dios, el avivamiento de milagros, el avivamiento de su gloria, el resplandor, la revelación de Dios a través de su gloria en el mundo ya es un hecho. Ya está pasando. Gente está siendo sana, muertos están resucitando, hay restauración, hay poder, hay gloria, hay milagros, hay cielos abiertos, gente está prosperando. El problema, Iglesia del Señor, jamás será el poder de Dios, porque ese ya está. El problema es la sabiduría. De nada sirve ser tan bendecido por Dios si no tenemos sabiduría para vivir en esa bendición. Ahora, ¿por qué a veces no somos sabios? ¿Qué es lo que nos impide ser sabios? ¿Cuál es ese enemigo acérrimo de la sabiduría? Eso que muchos de nosotros tenemos que nos impide ser sabios. La palabra de Dios en Proverbios capítulo 12, el verso 1 dice así: para aprender hay que amar la disciplina. Es tonto despreciar la corrección. Yo quiero que voltees al de lado, dile con todo respeto: no seas tonto, dile. Y quiero ponerte esta palabra en tu corazón, porque a veces tenemos la idea que la disciplina y la corrección es para las personas que se están portando mal, es para las personas que están haciendo algo indebido, y no es así. Yo quiero ponerte en tu corazón que para llegar a ciertos destinos, lograr ciertos objetivos, alcanzar ciertas metas, es necesario que tengamos aprecio y que abracemos la disciplina. Hay gente que dice, por ejemplo, este año me voy a acercar más a Dios. Muchos de nosotros queremos acercarnos más a Dios, pero ¿qué voy a hacer para acercarme más a Dios? ¿Qué significa acercarme más a Dios? ¿Será que acercarme a Dios, más a Dios, significa pasar un viejito por la calle? De calle a calle. ¿Será que acercarme más a Dios es darle de comer a los pobres? ¿Darle regalos a los niños en el día del niño? ¿Será que ser o estar más cerca de Dios significa hacer cosas buenas y dejar de hacer cosas malas? Pues no, acercarse más a Dios conlleva algo de eso, pero la realidad es que acercarse más a Dios es, por ejemplo, tomar la decisión de orar más, de pasar más tiempo en su palabra leyendo la Biblia, de pasar más tiempo en la iglesia. Ir a la casa de Dios cada domingo, cada martes, ir a un grupo de conexión, servir en un área de la iglesia. Eso va a hacer que definitivamente te acerques más al Señor. Y eso es lo que dice la palabra de Dios. Para aprender, para lograr algo, para ir hacia arriba, es necesario amar, abrazar la disciplina. Los necios creen que su propio camino es el correcto, pero los sabios prestan atención a otros. Un necio se enoja enseguida, pero una persona sabia mantiene la calma cuando la insultan. Qué poderosas palabras. Cuando leo estos versos en Proverbios me doy cuenta de algo: que el enemigo de la sabiduría, la razón por la cual algunos de nosotros no hemos podido ser sabios en algunas áreas de nuestra vida, es la necedad. Amada iglesia del Señor, la necedad es el enemigo de la sabiduría. La necedad es el estado de una persona que se hace obstinado en una situación que claramente no es lo mejor para su vida. Lo opuesto a la sabiduría es ser necio. Dios, cuando te va a bendecir para que seas una persona correcta, Dios te bendice con un espíritu de sabiduría. Pero lo opuesto en el infierno es un espíritu de necedad. El sabio sabe que es sabio por causa de Dios, el que tiene un espíritu de sabiduría.
Pero el que tiene un espíritu de necedad pone a la persona en un estado que, a pesar de las advertencias obvias de Dios, escuche esto por favor, a pesar de que las advertencias son obvias, la persona es obstinada ante la situación sin considerar la advertencia, pensando que le irá bien haciendo lo que va a hacer. El necio, mis amados hermanos, es orgulloso. Es una persona que no quiere escuchar a nadie. Confía en su propio corazón. No puede ser corregido. Explota con ira. Es confiado en su propia prudencia. Es arrogante en su necedad y nunca aprende de sus errores. ¿Sabe por qué? Porque el necio no comete errores. Cuando algo sale mal, el necio dice: esto es culpa de alguien más. Adán y Eva no fueron sabios cuando Dios los confronta. Cuando Dios los confronta, fueron necios. La mujer que me diste, Señor, no me la hubieras dado, no hubiera comido del fruto. La mujer dijo: fue culpa de la serpiente. ¿Y qué puede hacer Dios en la vida de una persona que no tiene la culpa de nada? Pues nada. ¿Por qué? Porque él no cometió el error. El error lo cometió por causa de otro. Y esa es la diferencia entre un necio y un sabio. Cuando Dios confrontó a Saúl, él fue necio en decir: yo no me equivoqué. Al contrario, hice algo bueno para Dios. Pero cuando David fue confrontado, David fue sabio. Se humilló delante del Señor, porque una persona sabia es una persona humilde, y se humilló delante de Dios, pidió perdón y enmendó su camino. Una persona necia nunca está contenta con ninguna de las cosas que Dios le ha dado. Siempre quiere algo más. Cuando leo la palabra de Dios, me encuentro, por ejemplo, con la historia de un hombre llamado Sansón. Sansón fue un hombre muy poderoso, bendecido por Dios desde su nacimiento, ungido por Dios para hacer cosas grandes. Dios le daba una fuerza sobrenatural para tener victoria sobre sus enemigos. Dios le daba cosas maravillosas a Sansón. Tenía fama, poder, riqueza. Era un hombre completamente bendecido por Dios, pero era necio. Y la necedad le costó todo en su vida. Sus padres le decían lo que tenía que hacer, lo que pensaban que era lo mejor para él. Sus padres trataban de darle un consejo conforme a la palabra de Dios, que decía: no te unas en yugo desigual con los incrédulos. Busca en el pueblo de Dios a una mujer con la que te puedas casar, una mujer con la que puedas hacer familia. Pero Sansón era terco. En Jueces capítulo 14 verso 1 dice así: cierto día, estando Sansón en Timna, se vio atraído por una mujer filistea. Cuando volvió a su casa, dijo a su padre y a su madre: me gusta una joven filistea de Timna y quiero casarme con ella, consíganmela. Pero su padre y su madre se opusieron. ¿Acaso no hay una sola mujer de nuestra tribu o entre los israelitas con las que puedas casarte? ¿Por qué tienes que ir a los filisteos paganos a buscar una esposa? ¿Por qué tienes que hacer exactamente lo opuesto a lo que Dios nos dijo que no hiciéramos? Dios nos advirtió: no se unan con estas personas. No se unan con estas mujeres que son de otras costumbres, que tienen otros dioses, porque les van a desviar el corazón. No lo hagan. ¿Acaso no hay una mujer en el pueblo de Dios, una mujer cristiana, una mujer llena del Espíritu Santo con la que puedas casarte? ¿Por qué tienes que buscar en las filisteas paganas? ¿Por qué buscar en el milagrito? Sin embargo, Sansón le dijo a su padre: consíguemela, a mí me gusta ella. Terco el chamaco, ¿ah? Necio. Dile al que está a la par tuya: no seas necio, hombre. Pobre del que vino con la mamá, porque le está dando con todo. La mamá le dijo:
necio. Se enneció con esa mujer. Ojo, iglesia, quiero ponerte esto en tu corazón. Las filisteas tenían fama de ser expertas en las artes sexuales ocultas. Eran mujeres alimentadas por un espíritu de lujuria y lascivia. Eran mujeres muy difíciles de no caer en su seducción. Era complejo. Eran mujeres entrenadas en artes oscuras que tenían que ver con inmoralidad sexual. Las judías, por su parte, eran buenas mujeres, llenas de Dios, llenas de su palabra, llenas del Espíritu Santo, mujeres para hacer una familia. Pero Sansón no escogió con el corazón correcto, escogió con un corazón lleno de inmoralidad. Sansón le gustaba lo que estas mujeres ofrecían. Eso me recuerda cuando éramos jóvenes y llegamos a la iglesia y el pastor de jóvenes te decía: escribe en una carta cómo quieres a tu esposa para que Dios te conceda el deseo de tu corazón. Entonces nosotros los jóvenes, llenos del Espíritu Santo, empezábamos que sea alta, que esté apechugona, que tenga piernón, que tenga mucho pompa. Y empezamos así, hacíamos la lista. Y al final le poníamos que sea cristiana. Lo último que estábamos pensando era en la cristiandad. Esa es la realidad. Y Sansón tenía este gran problema. Era un hombre inmoral. Y es el gran problema del pueblo del Señor, que pasa viendo pornografía y luego se preguntan por qué escogen a malas mujeres o malos hombres, que pasan viendo cosas que no deberían de ver. ¿Qué hace un cristiano viendo pornografía? ¿Qué hace un cristiano siendo parte de OnlyFans? ¿Qué hace un hijo de Dios mirando cosas que no debería de ver en internet o en redes sociales? ¿Por qué estamos alimentando un espíritu de inmoralidad en el corazón? No estamos siendo sabios. La palabra de Dios dice que los ojos son la ventana del alma. Y así como de la ventana de tu casa entra el sol, cuando estás viendo cosas inmorales, está entrando lascivia, lujuria, entre otras cosas, a tu corazón. Y a pesar de la advertencia de su padre, Sansón se mantuvo con una mujer que al final lo traicionó. Sí, lo traicionó. Lo traicionó. Contó sus secretos, lo vendió con sus aliados, lo traicionó completamente y Sansón se enojó, y eso trajo gran dolor al corazón de Sansón y trajo una gran calamidad y fue una cosa terrible. Pero poco tiempo después, en Jueces 16, encuentro algo acerca de Sansón. Cierto día Sansón fue a la ciudad filistea de Gaza y pasó la noche con una prostituta. ¿Qué hace un cristiano en un table dance? ¿Qué hace un hombre de Dios en una situación así? Sansón es un hombre ungido, es un hombre escogido por Dios para hacer cosas grandes de Dios. Tiene todo el poder, y Sansón es el claro ejemplo de la diferencia entre ser poderoso y ser sabio, entre tener la gloria y la presencia de Dios y el respaldo de Dios y ser falto de sabiduría. Me impacta que Sansón cometió el error, pero no aprendió de su error. Y eso, mis amados hermanos, es ser necio, terco, obstinado. Mantenerse haciendo lo mismo, creyendo que sumando 2 más 2 un día va a dar 9. Sumando 2 más 2 un día va a dar 8. No, mis amados hermanos, el orden de los factores no altera el producto. Hagas lo que hagas, mientras no cambies el factor, el resultado será el mismo. Tiempo después, Sansón se enamoró de una mujer llamada Dalila. Claro, ¿cómo no se va a enamorar de ella si andaba con prostitutas? ¿Cómo no se va a enamorar de ella si andaba haciendo y viendo cosas que no tenía que ver? Dice la Biblia, los gobernantes de los filisteos fueron a verla, le dijeron: seduce a Sansón. Sedúcelo, perviértelo, juega con sus debilidades para que te diga
lo que lo hace tan fuerte y cómo es posible dominarlo y atarlo sin que se suelte. Y todos conocemos la historia. Todos conocemos que la relación con Dalila, Sansón le costó todo, a pesar de las advertencias, a pesar de las palabras de su padre, a pesar de las palabras de Dios. Todos sabemos que la consecuencia del pecado de Sansón fue perder su cabello, perder su fuerza, perder sus ojos, perder su vida. Sansón era un hombre poderoso, pero necio, falto de sabiduría, falto de entendimiento, falto de sentido común. Es que por sentido común, Dios mío, era lógico. Si ya te fue mal con una mujer filistea, te va a ir mal con otra. Entonces viene la mujer que dice: es que me fue mal con este porque era borracho, pero este es otro, este es borracho pero tiene un corazón distinto, pastor. Te va a ir mal igual. Yo lo voy a cambiar, dice la Jesucristo. Yo voy a hacer que se arrepienta, que cambie su vida, que venga a los caminos de Dios. Y yo quiero ponerte esto en tu corazón. Sansón fue terco, necio, obstinado, y esta necedad le costó todo lo que Dios le había dado, el plan de Dios sobre su vida. Todo, literalmente todo en la vida de Sansón fue destrucción. Porque en 1 de Samuel, el capítulo 15, el verso 23 dice: la rebelión es tan pecaminosa como la hechicería, ojo por favor a esto, y la terquedad, la necedad es tan mala como rendir culto a ídolos. Y tal vez no hagas culto a la Santa Muerte, tal vez no hagas culto a dioses ajenos delante de Dios, pero si eres necio, dice la palabra del Señor, es lo mismo que un idólatra. Y si hay algo que nosotros tenemos que renunciar en esta vida, es el espíritu de necedad. La terquedad es el peor enemigo de tu sabiduría. En 1 de Reyes capítulo 11 verso 1 encontramos la caída del que fue el hombre más sabio sobre la faz de la tierra antes de Cristo, un hombre llamado Salomón. Y dice la palabra de Dios así: ahora bien, el rey Salomón amó a muchas mujeres extranjeras. Además de la hija del faraón, se casó con mujeres de Moab, de Amón, de Edom, de Sidón y de los hititas. Escuche esto: el Señor había instruido claramente a los israelitas cuando les dijo: no se casen con ellas, porque les desviarán el corazón hacia sus dioses. Y yo me hago una pregunta lógica, al mismo tiempo me pregunto: ¿por qué un hombre tan sabio cometería este error? No tomó en cuenta la adversidad o la advertencia de Dios. Yo quiero ponerte esto en tu corazón. En los años 1980 fue el auge del VIH. Una cosa horrible en todo el mundo, una cosa espantosa. Y llegaron a una conclusión los expertos en este tema. Dijeron: una de las razones que se ha propagado tanto es porque a pesar de las advertencias que les decimos, todos dicen: a mí no me va a pasar. Es que se le pasó por tonto, pero a mí no me pasa. Yo tengo y uso protección. Yo hago tal cosa, yo hago esto, yo hago el otro. Y dice el experto: todos los que pensaron que no iban a enfermar, todos los que pensaron que no les iba a pasar, todos se enfermaron. Como el hombre que piensa que puede tener 2 mujeres y no va a pasar nada. Como la mujer que piensa que puede tener 2 esposos y no va a pasar nada. O 2 hombres, esposo y sucursal. Como el que piensa que se puede drogar y no va a pasar nada porque lo controla. Así tenía amigos en la universidad. Y le decía: brother, deja de fumas
va la máquina. Es cuando yo quiero lo dejo. Hasta ahorita siguen fumando. Hasta hoy siguen fumando. El que cuando yo quiera lo dejo. Y mire esto, por favor. Sin embargo, Salomón, ojo aquí, se empecinó, se entercó, se enneció, se montó en su mula. No sé qué palabra le puedo dar para que la entienda bien. Dice, en amarlas. En total tuvo 700 esposas de cuna real y 300 concubinas. Este fue el único que le ganó Andrés García. En efecto, ellas apartaron su corazón del Señor. Yo me pregunto, ¿qué estaba pensando Salomón? ¿Que no le iba a pasar? ¿Que él nunca se iba a apartar del Señor? Él fue necio, iglesia. Fue necio, necio. A pesar de las advertencias, necio se quedó. Dice, en efecto, pasó lo que Dios le dijo que iba a pasar. Ellos apartaron su corazón del Señor. Cuando Salomón ya era anciano, ellas le desviaron el corazón para que rindiera culto a otros dioses en lugar de ser totalmente fiel al Señor su Dios. Salomón rindió culto a Astoret, la diosa de los sidonios, y a Moloc, el detestable dios de los amonitas. De ese modo Salomón hizo lo malo a los ojos del Señor. Se negó a seguir al Señor en forma total y absoluta, como lo había hecho David su padre. Incluso construyó un santuario pagano para Quemos, el detestable dios de Moab, y otros para Moloc, el detestable dios de los amonitas, en el monte de los olivos al oriente de Jerusalén. Salomón construyó esos santuarios para que todas sus esposas extranjeras quemaran incienso e hicieran sacrificios a sus dioses. Y escuche esto, por favor. El Señor estaba muy enojado con Salomón porque su corazón se había apartado del Señor. Y quiero ponerte esto en tu corazón. Si hay algo que a Dios le molesta, diga conmigo: Dios es bueno. Vamos, dígalo con fe: Dios es bueno. Dios es tardo para la ira. ¿Cuántos dicen amén a eso? Y Dios es grande en misericordia. Amén, iglesia. Pero si hay algo que a Dios le molesta, es que el que sabe lo que tiene que hacer no lo haga. Jamás será lo mismo. Jamás será lo mismo el ignorante, el que lo hace porque no sabía, el que lo hace porque pensaba que estaba bien, el que lo hace porque, bueno, él piensa que no le hace daño a nadie y no conoce la palabra de Dios, y no conoce de las cosas, instrucciones de Dios, y no conoce las advertencias del Señor. Jamás será lo mismo a alguien que tenía el conocimiento de saber lo que tenía que hacer y no lo hizo. Por eso en Apocalipsis dice la palabra: mejor que seas frío o caliente, porque si eres tibio, te vomitaré de mi boca. Dile al que está a la par tuya: te siento tibio, hermano. Cuidado con la tibieza, porque si hay algo que molesta al Señor, es que el que sabe lo que tiene que hacer hace lo contrario. Y esto lo dijo Jesús: en aquel día muchos vendrán y me dirán: en tu nombre echamos fuera demonios, en tu nombre sanamos enfermos, en tu nombre predicamos tu palabra. Y yo les diré: apartaos de mí, hacedores de maldad. Gente que sabía lo que tenía que hacer y no lo hicieron. Le había advertido a Salomón específicamente que no rindiera culto a otros dioses, pero Salomón no hizo caso
al mandato del Señor. En consecuencia, el Señor le dijo: ya que no has cumplido con mi pacto y has desobedecido mis decretos, ciertamente te arrancaré el trono y se lo daré a uno de tus siervos. Pero por amor a tu padre David, no lo haré mientras vivas, sino que le quitaré el trono a tu hijo, y aún así no le quitaré el reino entero. Le dejaré ser rey de una tribu, por amor a mi siervo David y por amor a Jerusalén, mi ciudad escogida. La única tribu fue la tribu de Judá, y es la que tenía que ser, porque de ahí salió el Mesías, Jesús, el Hijo de Dios. El corazón en la Biblia, para el que no lo sabe, en hebreo es la palabra lep, L-E-B. Pero en el Nuevo Testamento es la palabra cardios, con K de kilo, de donde viene la palabra cardíaco o cardiovascular. Amados hermanos, las mujeres, dice la Biblia, desviaron el corazón de Salomón. De acuerdo a la palabra del Señor, la palabra cardios significa el lugar donde están mis emociones, mis sentimientos, mi voluntad y mi intelecto. Cuando mis emociones son afectadas por lo que siento, por mis sentimientos, entonces mi voluntad se empieza a inclinar hacia lo que no debo hacer. Y es ahí donde le empiezo a dar razones a mi mente para hacer lo que claramente la Biblia dice que no debo hacer. Por eso el corazón no es un buen dirigente, jamás lo ha sido. La gente dice: si está en tu corazón, hazlo, lo importante es que seas feliz. Mentira del diablo. Podrás ser feliz 2, 3 días, 1 año, 2 años, 3 años, pero después vas a pagar el precio y vas a ser muy infeliz. Porque no se trata de lo que dicta tu corazón, se trata de lo que dicta la palabra de Dios. Por hacerle caso al corazón hemos hecho cosas terribles. Por dejarnos dirigir por lo que dicta el corazón hacemos cosas terribles. La Biblia dice: cuando el necio lo insultan, explota en ira, pero cuando al sabio lo insultan, guarda la calma. Nadie quiere recibir una cachetada y poner la otra. No, el corazón por instinto es regresar la cachetada. Si te pegan, no te dejes, me decía mi mamá cuando era niño. Y es el corazón con el que uno crece. Pero quiero ponerte esto en tu corazón. Jeremías 17:9 dice: el corazón humano es lo más engañoso que hay y extremadamente perverso. Es lo más engañoso que hay. Por lo tanto, si el corazón es lo más engañoso que hay, ¿tú le tendrías confianza a algo que engaña? Y este es el problema, iglesia del Señor, que lo peor que te puede pasar es estar engañado. Porque el engañado o el engaño del engañado es hacerle creer que lo que está haciendo está bien, que lo que está pensando está bien. El engaño del engañado es hacerle creer que su estilo de vida no tendrá repercusiones a la larga. Y es incorrecto, iglesia. Mira lo que dice Oseas 7:9 acerca del necio. Dile al que está a la par tuya: cuidado con la necedad. El rendir culto a dioses ajenos consume tus fuerzas. ¿Qué dije yo que era la terquedad? ¿Ah? ¿Qué dijo Samuel? Terco es igual a rendir culto a ídolos, ¿cierto? ¿No es eso lo que dijo Samuel? Así que todo lo que tenga que ver con las consecuencias de rendirle culto a ídolos son las mismas consecuencias para el terco. Todo lo que la Biblia dice que pasa por rendir culto a ídolos ajenos delante de Dios es lo mismo para el necio, de acuerdo a la palabra de Dios. Así que dice la Biblia: el rendir culto a dioses ajenos. Ahora quitemos eso y pongamos el ser necio. ¿El ser qué? Consume sus fuerzas, pero ellos ni cuenta se dan. Dile al que está a la par tuya: si sigues así, engañado, vas a morir.
Su cabello se ha encanecido, pero no se dan cuenta que están viejos y débiles. Su arrogancia testifica en su contra. Sin embargo, no se vuelven al Señor su Dios, ni siquiera tratan de encontrarlo. Amada iglesia del Señor, la necedad comienza a debilitar tu fuerza, tu carácter, infecta tus emociones. La necedad destruye a las personas. El tiempo pasa y siguen igual. Nada cambia en ellos, solo envejecen sin darse cuenta. Mueren y viven y mueren engañados. Y lo que yo descubro en la palabra es que la única forma, iglesia del Señor, de salir de esa necedad, de salir de ese engaño, es ir a Dios. Dejar que la palabra de Dios me confronte y me haga saber qué estoy haciendo mal. Me haga saber que hay en mi vida sobre lo cual he sido necio al creer que todo va a salir bien. Amada iglesia del Señor, la necedad podría estarte robando tu futuro. Por media hora de placer podrías estarlo perdiendo todo. Ahora quiero que me escuche como nunca escuchó nadie en su vida. Agárrese de acá, por favor, fuerte. Una característica de la necedad es que hace equipo fuerte con la inmoralidad sexual. De todas las cosas que pueden estar destruyendo el mundo, la cosa más fuerte que destruye este mundo es la inmoralidad. Cuando los filisteos no encontraban la forma de hacerle daño al pueblo judío, le fueron a pedir consejo a un profeta de Dios. Y el profeta de Dios estaba recibiendo miles de miles por maldecir al pueblo de Israel. Y una tras otra vez el profeta decía: no lo puedo hacer porque Dios está con ellos. Ahora, ojo por favor, que esta es la obra de Satanás. Escúcheme con todo su corazón. Satanás sabe que mientras Dios esté contigo y tú estés con Dios, jamás podrá tocarte. Por eso el salmista escribe: el que habita el abrigo del Altísimo morará a la sombra del Todopoderoso. Dios sabe, el diablo sabe que Dios es fiel, que jamás se va a apartar de ti. Ni lo alto, ni lo grande, ni lo profundo, ni ninguna otra cosa creada te podrá separar del amor de Cristo. Amén. Por eso el diablo no puede hacer que Dios se aparte de ti. Pero el diablo es el diablo, hermano. Así que lo que él va a buscar con todo su corazón y con toda su fuerza es hacer que tú te apartes del Señor. Así que el profeta Balaam, en una sabiduría tenebrosa, le dijo a los filisteos: miren, ya intenté varias veces maldecir el pueblo de Dios y no he podido. Definitivamente Dios está con ellos, no hay forma de evitar que sean bendecidos. Pero hay algo que pueden hacer: tomen a sus mujeres más bellas. Como les decía, las filisteas tenían fama de ser, porque todos los cultos que ellos rendían eran cultos que se manejaban con orgías. Entonces eran expertas en las artes ocultas sexuales. Hacían cosas que seducían el corazón del hombre, o sea, en materia humana. Entonces dijo: tomen a sus mujeres más bellas y llévenlas a las plazas de Jerusalén, que ahí las mujeres tengan relaciones sexuales y que todo el mundo los vea, para que cuando el pueblo de Dios vea esas relaciones se acerquen a ellas. Eso es la pornografía el día de hoy, es la basura de la pornografía. Y al acercarse a ellas, entonces van a pecar contra Dios. Y entonces ya Dios no los va a proteger, porque ellos se habrán alejado del Señor. De todas las cosas,
que más destruye es cuando la persona es necia en la inmoralidad. Amados hermanos, la inmoralidad y la necedad agarran una fuerza impresionante. Por eso dice el Proverbio 6:32: pero el hombre que comete adulterio es un necio total, porque se destruye a sí mismo, será herido y deshonrado, su vergüenza no se borrará jamás. Pues el marido celoso de la mujer se enfurecerá y no tendrá misericordia cuando se cobre venganza. No aceptará ninguna clase de compensación, ni habrá suma de dinero que lo satisfaga. Miren lo que dice Hebreos 13:4: honren el matrimonio, y los casados manténganse fieles el uno al otro con toda seguridad. Diga conmigo, toda seguridad. Esa es la advertencia de Dios. Dios juzgará a los que cometen inmoralidades sexuales y a los que cometen adulterio. Ahora quiero que escuche esto, pero que lo escuche con el corazón, ¿oyó? Proverbios 5:3. Escuche con el corazón. Pues los labios de una mujer inmoral son tan dulces como la miel, y su boca más suaves que el aceite, pero al final ella resulta ser tan amarga como el veneno, tan peligrosa como una espada de dos filos. Sus pies descienden a la muerte, sus pasos conducen derecho a la tumba, pues a ella no le interesa en absoluto el camino de la vida. Va tambaleándose por un sendero torcido y no se da cuenta. Así que ahora, hijos míos, escúchenme. Nunca se aparten de lo que les voy a decir. Nunca se aparten de lo que nos va a decir. Escucha esto: aléjate de ella. Y está con imperativo. Aléjate de ella. No te acerques a la puerta de su casa. Si lo haces, perderás el honor y perderás todo lo que has logrado a manos de gente que no tiene compasión. Gente extraña consumirá tus riquezas y otro disfrutará del fruto de tu trabajo. Al final gemirás de angustia cuando la enfermedad consuma tu cuerpo, y dirás: cuánto odié la disciplina. Si tan solo hubiera apreciado todas las advertencias, si hubiera sido sabio, si no hubiera sido necio. ¿Por qué no escuché a mis maestros? ¿Por qué no presté atención a mis instructores? He llegado al borde de la ruina y ahora mi vergüenza será conocida por todos. Y entonces nos da un consejo: bebe el agua de tu propio pozo. Comparte tu amor únicamente con tu esposa. ¿Para qué derramar por las calles el agua de tus manantiales teniendo sexo con cualquiera? Deben reservarla solo para los dos. Jamás lo compartan con desconocidos. Que tu esposa sea una fuente de bendición para ti. Alégrate con la esposa de tu juventud. Es una sierva amorosa, una gacela llena de gracia. Que sus pechos te satisfagan siempre. Que siempre seas cautivado por su amor. Hijo mío, ¿por qué dejarte cautivar por una mujer inmoral o acariciar los pechos de una mujer promiscua? Pues el Señor ve con claridad lo que hace el hombre. Examina cada senda que toma. Un hombre malvado queda preso por sus propios pecados. Son cuerdas que lo atrapan y no lo sueltan. Morirá por falta de control propio. Se perderá a causa de su gran insensatez, de su gran necedad. Diga conmigo: Señor, vamos, dígalo con fe: Señor, hoy renuncio al espíritu de necedad en el nombre de Jesús. Alguien dele un fuerte aplauso al Dios del cielo. Escuche bien con todo su corazón, por favor, todos los hombres y mujeres
que pasan desapercibidos las advertencias de Dios son personas que terminan conforme a esa advertencia. Y termino con esto. Necio en la Biblia significa, una persona necia es aquella que deliberadamente decide dar la espalda a Dios. Aunque en términos humanos sea una persona de un alto coeficiente o de mucho conocimiento y cultura, el que abandona a Dios abandona la sabiduría. El que abandona a Dios abandona la sabiduría. Amada iglesia del Señor, no podemos ser tercos, no podemos ser necios. Debemos ver las advertencias, aferrarnos a Dios, temer a Dios con todo el corazón y vivir bajo sus palabras. En Eclesiastés, se cree que el libro de Eclesiastés fue el libro que hizo Salomón justo después del juicio de Dios contra Salomón. Y es un libro donde él explica su necedad y al final termina con una hermosa conclusión. Cuando explica su necedad, dice en Eclesiastés 2:3: después de pensarlo bien, decidí alegrarme con vino. Mientras seguía buscando sabiduría, me aferré a la insensatez, a la necedad, como diciéndolo a propósito. Sabiendo lo que tenía que hacer, fui necio. Así traté de experimentar la única felicidad que la mayoría de la gente encuentra en su corto paso por este mundo. También traté de encontrar sentido a la vida edificándome enormes mansiones, plantando hermosos viñedos. Hice jardines y parques y los llené con toda clase de árboles frutales. Construí represas para juntar agua, con la cual regar todos mis huertos florecientes. Compré esclavos y esclavas, otros nacieron en mi propiedad. También tuve enormes manadas y rebaños, más que cualquiera de los reyes que vivieran en Jerusalén antes que yo. Junté grandes cantidades de plata y de oro, el tesoro de muchos reyes y provincias. Contraté cantores estupendos, música banda, tanto hombres como mujeres, y tuve muchas concubinas hermosas. Escuche, por favor, escuche estas palabras, son gloriosas. Tuve todo lo que un hombre puede desear. Hablando de un hombre carnal, humano, un hombre que no tiene ningún temor de Dios. Tuve todo lo que un hombre puede desear. Todo lo que quise lo hice mío. No me negué ningún placer. Y esto es lo primero que Dios dice: el que quiera venir en pos de mí, tome su cruz, niéguese a sí mismo y sígame. Pero Salomón dice: no me negué nada. Al observar todo lo que había logrado con tanto esfuerzo, vi que nada tenía sentido. Era como perseguir el viento. No había absolutamente nada que valiera la pena en ninguna parte. ¡Ja! Mire qué tremenda conclusión del hombre. Tuvo todas las mujeres, tuvo todo el dinero, tuvo toda la fama, tuvo todo el poder, iglesia del Señor, y él dice: no hubo nada que valiera la pena. Así que en Eclesiastés 12:3, el último capítulo de Eclesiastés, dice: aquí culmino el relato. Mi conclusión final es la siguiente: Salomón, el hombre más sabio del mundo, que en una etapa de su vida se hizo necio, que no tomó en cuenta las advertencias de Dios, que se dejó llevar por el placer a las mujeres promiscuas, que rindió cultos a dioses ajenos delante de Dios. El hombre que lo tuvo todo, tanto del lado de Dios como del lado del mundo. Así como tuvo todo lo que Dios le puede dar a un ser humano, así tuvo todo lo que el mundo le puede dar a un ser humano. Las dos caras de la moneda. El que lo tuvo todo, de las dos partes. El que probó lo bueno y todo lo bueno, y el que probó lo malo y todo lo malo. El que tiene la capacidad de decir que es lo mejor, dijo: mi conclusión final es la siguiente: teme a Dios y obedece
sus mandatos, porque ese es el deber que tenemos todos. Dios nos juzgará por cada cosa que hagamos, incluso las que hayamos hecho en secreto, sea bueno o sea malo. No tienes que probar para saber que lo malo es malo, porque hubo un hombre que ya lo probó, y cuando miró hacia atrás dijo: de los dos caminos, el único que vale la pena es el temor a Jehová. ¿Cuántos están recibiendo esa palabra? Póngase de pie, por favor. Yo le quiero pedir que cierre sus ojos un momento. No vale la pena ser necio. No vale la pena ser necio. No vale la pena guardarse en necedad, en ser terco, en ser obstinado. Hoy es un día para decirle: Señor, yo quiero hacer tu voluntad. No quiero ser llevado por lo que mi corazón dicta. Esto no es una cuestión del corazón, es una cuestión del Espíritu Santo, Señor. Y hoy venimos delante de tu presencia para renunciar a la terquedad y a la necedad, a las mentiras del infierno. En el nombre de Jesús, Señor, nos acercamos a ti con todo el corazón para decirte: Señor, renunciamos a ser sabios en nuestra propia opinión. Hoy, Señor, miramos las advertencias. Hoy, Señor, miramos lo que es correcto, incorrecto, y aceptamos tu corrección. Abrazamos la disciplina, Señor. Hoy renunciamos a todo espíritu del infierno que nos quiere robar el plan perfecto de Dios para nuestras vidas y nuestras familias. Queremos ser sabios, Dios. En el nombre de Jesús te pido, Señor, que avives a tu pueblo en sabiduría, que levantes sobre nosotros ese clamor de decirle: Señor, me siento falto de sabiduría. Yo te pido, Dios, que tu bendición sobre mí me haga ser un hombre sabio y entendido. Que el sentido común sea parte de nuestra vida y que podamos ser personas que aman a Dios con todo el corazón, que hemos decidido seguir a Cristo, Señor, decidido ser sabios en el nombre de Jesús. Levanta tus manos al cielo, díselo a Dios.